Buen día, estimada tutora. Mi nombre es Duan Herrera y voy a realizar la presentación sobre el proyecto que se escogió en la fase anterior con el equipo de trabajo. El proyecto que se escogió fue mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Moñitos, San Bernardo del Viento, Lorica, Chinú, en el departamento de Córdoba. Una breve descripción del proyecto. Este proyecto lo podemos encontrar en la página del SECOP bajo el número de proceso LP-DT-045- del 2020. El lugar de ejecución estará en los municipios de Moñitos, San Bernardo del Viento, Lorica, Purísima, Momil, Tuchín, San Andrés de Sotavento, Chinú, en el departamento de Córdoba. Los objetivos de este proyecto es mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el corredor vial Moñitos, San Bernardo del Viento, Lorica, Chinú. Y esto contribuirá al desarrollo socioeconómico y ambiental de la región, teniendo en cuenta que pues, se generará empleo, se reactivará la economía local y fortalecer la gestión predial, social y ambiental sostenible de este proyecto. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, que era construcción y o rehabilitación, mejoramiento y o mantenimiento, en el contrato se estableció que de acuerdo a las actividades que tienen estos tipos de contratos de infraestructura vial, se estableció la ADT de acuerdo a las características de este tipo de proyectos, iniciando pues por los terraplenes, pasando por el tema de excavaciones, después por el tema de rellenos, asfaltos y otras actividades que comprenden este tipo de proyectos de infraestructura vial. De acuerdo a la información que se logró obtener de los informes de auditoría y el contrato que se puede consultar en la página de SECOP, este contrato inicialmente este proyecto fue presupuestado sobre los 27.500 millones de pesos. El contrato, la propuesta que quedó adjudicada para realizar el proyecto estuvo sobre el orden de unos 26.900 millones de pesos, lo cual presentaba un ahorro en ese momento del 3% para el proyecto. Con la evolución del proyecto y a medida que se fue ejecutando, hubieron algunas actividades que no se habían contemplado ni en el presupuesto ni en el contrato, lo cual generó un otro sí alrededor de unos 13.800 millones de pesos sobre el valor total del contrato, lo cual mostró un incremento realmente del proyecto del 47%. Los 26.000 millones fueron pues ejecutados de una forma adecuada. Se realizó un flujo de caja por parte del contratista, lo trató de cumplir a la mayor exactitud posible, pero pues de acuerdo a los incrementos que hubo por las otras actividades que no se tuvieron contempladas, entonces pues este flujo de caja varió. Lo que trataron de respetar era que pues el gasto cayera en la actividad que se tenía propuesta y en el mes que ellos lo tenían estructurado. Bueno, de acuerdo al análisis que se realizó del proyecto, se estableció un cuadro de mando integral teniendo en cuenta las perspectivas que se ven en esta unidad financiera, operativa, cliente de recursos, operatividad, y se plantearon unos objetivos con sus diferentes indicadores
y con las metas que se querían llegar, de acuerdo a toda la información que se pudo consultar sobre el proyecto, donde pues lo ideal era mantener el presupuesto no más allá con un 5% de incremento, optimización de los costos en las actividades que requerían actividades adicionales, que pues este aumento no fuera mayor del 10%. Gestión de materiales, pues que el cálculo que se había estimado era un porcentaje más o menos del 5% de desperdicio de los materiales, que fuera un proyecto de eficiencia y de calidad, que pues el índice de satisfacción de la comunidad estuviera sobre el orden de un 90%. Que estuvieran contentos con lo que se les estaba entregando, que en el momento de finiquitar el contrato no hubiera ningún tipo de inconformidades, que todo fuera subsanado para poder hacer el acta de cierre. Entonces, que todo esto, la meta era que estuviera al 100% realmente, para no tener pues contratiempos, de que de pronto no se fueran a ejecutar las pólizas eh, que se habían generado para este tipo de contrato. Mejorar que obviamente el tiempo de desplazamiento con la rehabilitación, con el mantenimiento de la vía, se disminuyera alrededor de un 20%, que se garantizará un tema de seguridad vial, que los plazos y costos pues fueran de acuerdo, acorde a lo establecido. Pues podrían tener cierta variación, pero pues dentro de lo normal, que pudiera haber un incremento. Pues como toda obra, que hubiera unos controles de seguridad, que se pudieran minimizar los riesgos de accidentes dentro de la obra, tratar de mantener esto a un indicador muy bajo. Habla muy bien de los proyectos, sobre los procesos que se están llevando en el área de SST, y pues que la maquinaria se le hiciera el mantenimiento adecuado, teniendo en cuenta que pues si los equipos de construcción están en óptimas condiciones, el tema de retrasos se va a minimizar y se va a poder cumplir con los objetivos planteados de entrega que se tienen establecidos. Para esto, pues teniendo en cuenta ya el cuadro de mando integral, se calcularon unos indicadores de eficacia y unos indicadores de eficiencia, teniendo en cuenta pues las diferentes perspectivas que hablamos ya, y deduciendo más o menos cómo debería ser la eficacia del proyecto. Pues se tenían unos datos iniciales que planteaba el proyecto versus unos valores finales del proyecto, donde pues en el tema de costos y de presupuesto, el resultado que nos dio fue que fue un proyecto ineficaz, teniendo en cuenta pues de que no se cumplieron los parámetros que se tenían de incremento en este proyecto, y pues esto nos afecta un poco el tema. En la gestión de materiales nos dio un resultado bastante satisfactorio, porque pues el proyecto fue eficaz bajo lo que se tenía contemplado de desperdicio. Y lo mismo en el tema de índice de satisfacción de la comunidad, pues se realizaron unas encuestas de qué opinaba la gente. Se esperaba un 90% de satisfacción, hubo un 80% alrededor que estuvo eh, más o menos en satisfacción, lo que nos da pues que el proyecto fue eficaz, que llegó a la comunidad, le gustó. Y pues este proyecto no tuvo ningún tipo de contratiempos, entonces por lo cual pues su resultado, su eficacia fue muy eficaz, porque pues lo que se entregó, o sea, lo que se planteó fue lo que se entregó, no hubo contratiempos, pues los contratiempos normales en un proceso de construcción, en una obra, pero teniendo muy buenos resultados. También pues en la eficacia, pues el tiempo de recorrido
fue muy satisfactorio para las personas que transitan esta vía. Se tenía más o menos proyectado que se disminuyera, perdón, en un 20% el tiempo. Entonces eso nos da más o menos 130 minutos. El desplazamiento actual se está haciendo sobre unos 125 minutos, lo que hace que es un proyecto muy eficaz. El tema de flujo de caja programado versus pues el flujo de caja desembolsado. Pues como lo comenté en un inicio, pues por las actividades que no se tenían contempladas, esto afectó un poco los montos del flujo de caja, pero pues los desembolsos se realizaron en las fechas que se tenían establecidas dentro del proyecto, lo cual no hubo retraso, pues no hubo paros por de pronto de que el proyecto se quedara sin fondos. Una un bajo índice de accidentes, que es muy bueno, un proyecto muy bueno de eso. Control de calidad también, pues como es un tema de construcción de pavimento, se tienen que hacer unas pruebas de campo, unos temas de Proctor, de pruebas Marshall, para ver pues que los índices de compactación de las bases, de las subbases, que la carpeta de rodadura está de acuerdo dentro de los parámetros de la norma. Los análisis que se pudieron evidenciar en los informes de interventoría decía que cumplían con las normas establecidas para este tipo de proyectos, y se realizó el mantenimiento a mayor precisión que se pudiera de los equipos de construcción para no tener un atraso por de pronto de que algún compactador tuviera algún problema. Entonces eso fue también muy eficaz en este proyecto. En los indicadores de eficiencia, en cuanto a los recursos, se seleccionó el equipo competente que cumpliera con los requisitos para este proyecto casi en un 90%. Entonces fue un proyecto moderadamente eficiente. Que los trabajadores contaran con sus elementos de protección personal adecuados. Entonces pues esto nos disminuye bastante el tema de riesgos. Entonces en esto el proyecto fue bastante eficiente. Pues creo que lo importante siempre sobre un proyecto es la integridad de los colaboradores, que siempre estén cubiertos en todos los aspectos que representen un riesgo a nivel de su integridad física. Con el cronograma, el cumplimiento del proyecto fue dentro de los tiempos estimados. Se estimaron 23 meses, el proyecto estuvo casi sobre los 22 meses. Entonces perdón, se estimaron 22 meses, el proyecto estuvo solo los 23 meses. Entonces, pero pues por contratiempos que hubo, entonces ahí hubo una eficiencia bastante alta. Y pues en la operatividad vimos que la plantilla óptima sobre la plantilla estimada estuvo alrededor de un 90%. Eso también generó que el proyecto no tuviera mayores contratiempos. Entonces fue un proyecto moderadamente eficaz, perdón. ¿Qué podemos concluir de esta descripción del proyecto? Que pues de acuerdo a los datos arrojados en el cálculo de indicadores del proyecto, se realizó de una forma adecuada en la mayoría de los objetivos que se plantearon. Hay que tener en cuenta que pues para la característica de estos tipos de proyectos siempre se presentan una gran cantidad de imprevistos, de contratiempos que pueden afectar la ejecución del proyecto, ya sea por flujo de caja, por problemas de contratación. Entonces este proyecto realmente fue un proyecto muy eficiente, salvo pues el tema del presupuesto,
pues un incremento bastante alto, como se pudo ver, lo cual indica que para la estructuración de este tipo de proyectos se debe realizar un mejor análisis de las actividades que lo componen, se debe tener una mayor estimación. Hubo otro tema que ahí hubo y fue que hubo un pequeño incremento en materiales, pues ya lo sabemos, pues, después de la pandemia hubo materias primas que han sido un poco más costosas porque son difíciles de conseguir. El tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, eso nos afecta bastante en varias cosas, como el tema del acero, hierro. Entonces, puede ser que este tipo de cosas puedan afectar el proyecto. ¿Qué fue lo bueno? Que pues la comunidad se vio bastante beneficiada, que pues para este tipo de corredor vial se está brindando un proyecto de calidad que disminuya los tiempos de desplazamiento, que garantice la seguridad de los usuarios que transitan a diario este corredor. Esto permite que la región se conecte más con el país, que se desarrolle el tema agroindustrial, que el turismo se afiance más, que atraiga mayor población a la zona y pues que pueda ser más fácil de comunicarse con otro tipo de regiones del país. Entonces es un proyecto bastante productivo, un proyecto muy eficaz, un proyecto que realmente aportó grandes cosas a la comunidad y que fue muy bien manejado dentro de la parte contratante como la parte contratada. Muchas gracias y que tengan un excelente día.